Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Rodrigo Peña, soy el director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y es un gusto darte la bienvenida a la sesión número 3 de la unidad 3, Análisis de Contexto. Esta sesión se titula México y el crimen organizado en el siglo XXI. Durante esta sesión, el objetivo será entender cómo es que México se relaciona con el fenómeno del crimen organizado en el siglo XXI. Para ello, será fundamental revisar la idea de la guerra contra las drogas, cómo es que esta idea ha sido impactante en la política pública de seguridad en el mundo y en México, y en particular revisaremos cómo es que en México ha tenido consecuencias en la esfera pública, no solamente en términos de seguridad, sino también en aspectos relacionados con la cotidianidad del espacio público mexicano. Para ello será importante entonces revisar la historia de la idea de la guerra contra las drogas. Y es que en efecto, esta idea, esta política pública, tiene una historia que nos debe remontar al menos a la segunda mitad del siglo XX, pero en particular vamos a referirnos a 1986. En este año, el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, declarara la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Good evening. Usually I talk with you from my office in the West Wing of the White House, but tonight there's something special to talk about, and I've asked someone very special to join me. Nancy and I are here in the West Hall of the White House, and around us are the rooms in which we live. It's the home you've provided for us, of which we merely have temporary custody. Nancy's joining me because the message this evening is not my message, but ours. And we speak to you not simply as fellow citizens, but as fellow parents and grandparents and as concerned neighbors. It's back to school time for America's children, and while drug and alcohol abuse cuts across all generations, it's especially damaging to the young people on whom our future depends. So tonight, from our family to yours, from our home to yours, thank you for joining us. America has accomplished so much in these last few years, whether it's been rebuilding our economy or serving the cause of freedom in the world. What we've been able to achieve has been done with your help, with us working together as a nation united. Now we need your support again. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. From the beginning of our administration, we've taken strong steps to do something about this horror. Tonight, I can report to you that we've made much progress. 37 federal agencies are working together in a vigorous national effort. And by next year, our spending for drug law enforcement will have more than tripled from its 1981 levels. We have increased seizures of illegal drugs. Shortages of marijuana are now being reported. Last year alone, over 10,000 drug criminals were convicted, and nearly $250 million of their assets were seized by the DEA, the Drug Enforcement Administration. And in the most important area, individual use, we see progress. In 4 years, the number of high school seniors using marijuana on a daily basis has dropped from 1 in 14 to 1 in 20. The U.S. military has cut the use of illegal drugs among its personnel by 67% since 1980. These are a measure of our commitment and emerging signs that we can defeat this enemy. But we still have much to do. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels, and 4 to 5 million people regularly use it. 500,000 Americans are hooked on heroin. 1 in 12 persons smokes marijuana regularly. Regular drug use is even higher among the age group 18 to 25, most likely just entering the workforce. Today, there's a new epidemic, smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance which is crushing its users. It is an uncontrolled fire. And drug abuse is not a so-called victimless crime. Everyone's safety is at stake when drugs and excessive alcohol are used by people on the highways or by those transporting our citizens or operating industrial equipment.
Drug abuse costs you and your fellow Americans at least $60 billion a year. From the early days of our administration, Nancy has been intensely involved in the effort to fight drug abuse. She has since traveled over 100,000 miles to 55 cities in 28 states and 6 foreign countries to fight school-age drug and alcohol abuse. She's given dozens of speeches and scores of interviews and has participated in 24 special radio and TV tapings to create greater awareness of this crisis. Her personal observations and efforts have given her such dramatic insights that I wanted her to share them with you this evening. Nancy? Thank you. As a mother, I've always thought of September as a special month, a time when we bundled our children off to school, to the warmth of an environment in which they could fulfill the promise and hope in those restless minds. But so much has happened over these last years, so much to shake the foundations of all that we know and all that we believe in. Today, there's a drug and alcohol abuse epidemic in this country, and no one is safe from it. Not you, not me, and certainly not our children, because this epidemic has their names written on it. Many of you may be thinking, well, drugs don't concern me, but it does concern you. It concerns us all because of the way it tears at our lives and because it's aimed at destroying the brightness and life of the sons and daughters of the United States. For 5 years, I've been traveling across the country, learning and listening, and one of the most hopeful signs I've seen is the building of an essential new awareness of how terrible and threatening drug abuse is to our society. This was one of the main purposes when I started, so of course it makes me happy that that's been accomplished. But each time I meet with someone new or receive another letter from a troubled person on drugs, I yearn to find a way to help share the message that cries out from them. As a parent, I'm especially concerned about what drugs are doing to young mothers and their newborn children. Listen to this news account from a hospital in Florida of a child born to a mother with a cocaine habit. Nearby, a baby named Paul lies motionless in an incubator, feeding tubes riddling his tiny body. He needs a respirator to breathe and a daily spinal tap to relieve fluid buildup on his brain. Only 1 month old, he's already suffered 2 strokes. Now you can see why drug abuse concerns every one of us, all the American family. Drugs steal away so much. They take and take until finally, every time a drug goes into a child, something else is forced out, like love and hope and trust and confidence. Drugs take away the dream from every child's heart and replace it with a nightmare. And it's time we in America stand up and replace those dreams. Each of us has to put our principles and consciences on the line, whether in social settings or in the workplace, to set forth solid standards and stick to them. There's no moral middle ground. Indifference is not an option. We want you to help us create an outspoken intolerance for drug use. For the sake of our children, I implore each of you to be unyielding and inflexible in your opposition to drugs. Our young people are helping us lead the way. Not long ago in Oakland, California, I was asked by a group of children what to do if they were offered drugs. And I answered, just say no. Soon after that, those children in Oakland formed a Just Say No club. And now there are over 10,000 such clubs all over the country. Well, their participation and their courage in saying no needs our encouragement. We can help by using every opportunity to force the issue of not using drugs to the point of making others uncomfortable, even if it meaning making ourselves unpopular. Our job is never easy because drug criminals are ingenious. They work every day to plot a new and better way to steal our children's lives, just as they've done by developing this new drug, crack. For every door that we close, they open a new door to death. They prosper on our unwillingness to act. So we must be smarter
and stronger and tougher than they are. It's up to us to change attitudes and just simply dry up their markets. And finally, to young people watching or listening, I have a very personal message for you. There's a big, wonderful world out there for you. It belongs to you. It's exciting and stimulating and rewarding. Don't cheat yourselves out of this promise. Our country needs you, but it needs you to be clear-eyed and clear-minded. I recently read one teenager's story. She's now determined to stay clean, but was once strung out on several drugs. What she remembered most clearly about her recovery was that during the time she was on drugs, everything appeared to her in shades of black and gray. And after her treatment, she was able to see colors again. So to my young friends out there, life can be great, but not when you can't see it. So open your eyes to life, to see it in the vivid colors that God gave us as a precious gift to His children, to enjoy life to the fullest and to make it count. Say yes to your life, and when it comes to drugs and alcohol, just say no. I think you can see why Nancy has been such a positive influence on all that we're trying to do. The job ahead of us is very clear. Nancy's personal crusade, like that of so many other wonderful individuals, should become our national crusade. It must include a combination of government and private efforts which complement one another. Last month, I announced 6 initiatives which we believe will do just that. First, we seek a drug-free workplace at all levels of government and in the private sector. Second, we'll work toward drug-free schools. Third, we want to ensure that the public is protected and the treatment is available to substance abusers and the chemically dependent. Our fourth goal is to expand international cooperation while treating drug trafficking as a threat to our national security. In October, I will be meeting with key U.S. ambassadors to discuss what can be done to support our friends abroad. Fifth, we must move to strengthen law enforcement activities, such as those initiated by Vice President Bush and Attorney General Meese. And finally, we seek to expand public awareness and prevention. In order to further implement these 6 goals, I will announce tomorrow a series of new proposals for a drug-free America. Taken as a whole, these proposals will toughen our laws against drug criminals, encourage more research and treatment, and ensure that illegal drugs will not be tolerated in our schools or in our workplaces. Together with our ongoing efforts, these proposals will bring the federal commitment to fighting drugs to $3 billion. As much financing as we commit, however, we would be fooling ourselves if we thought that massive new amounts of money alone will provide the solution. Let us not forget that in America, people solve problems, and no national crusade has ever succeeded without human investment. Winning the crusade against drugs will not be achieved by just throwing money at the problem. Your government will continue to act aggressively, but nothing would be more effective than for Americans simply to quit using illegal drugs. We seek to create a massive change in national attitudes which ultimately will separate the drugs from the customer, to take the user away from the supply. I believe quite simply that we can help them quit, and that's where you come in. My generation will remember how America swung into action when we were attacked in World War II. The war was not just fought by the fellows flying the planes or driving the tanks. It was fought at home by a mobilized nation, men and women alike building planes and ships, clothing sailors and soldiers, feeding Marines and airmen. And it was fought by children planting victory gardens and collecting cans. Well, now we're in another war for our freedom, and it's time for all of us to pull together again. So, for example, if your friend or neighbor or a family member has a drug or alcohol problem, don't turn the other way. Go to his help or to hers. Get others involved with you, clubs, service groups, and community organizations, and provide support and strength. And of course, many of you have been cured through treatment and self-help. Well, you're the combat veterans, and you have a critical role to play.
You can help others by telling your story and providing a willing hand to those in need. Being friends to others is the best way of being friends to ourselves. It's time, as Nancy said, for America to just say no to drugs. Those of you in union halls and workplaces everywhere, please make this challenge a part of your job every day. Help us preserve the health and dignity of all workers. To businesses large and small, we need the creativity of your enterprise applied directly to this national problem. Help us. And those of you who are educators, your wisdom and leadership are indispensable to this cause. From the pulpits of this spirit-filled land, we would welcome your reassuring message of redemption and forgiveness and of helping one another. On the athletic fields, you men and women are among the most beloved citizens of our country. A child's eyes fill with your heroic achievements. Few of us can give youngsters something as special and strong to look up to as you. Please don't let them down. And this camera in front of us, it's a reminder that in Nancy's and my former profession, and in the newsrooms and production rooms of our media centers, you have a special opportunity with your enormous influence to send alarm signals across the nation. To our friends in foreign countries, we know many of you are involved in this battle with us. We need your success as well as ours. When we all come together, united, striving for this cause, then those who are killing America and terrorizing it with slow but sure chemical destruction will see that they are up against the mightiest force for good that we know. Then they will have no dark alleyways to hide in. In this crusade, let us not forget who we are. Drug abuse is a repudiation of everything America is. The destructiveness and human wreckage mock our heritage. Think for a moment how special it is to be an American. Can we doubt that only a divine providence placed this land, this island of freedom, here as a refuge for all those people in the world who yearn to breathe free? The revolution out of which our liberty was conceived signaled an historical call to an entire world seeking hope. Each new arrival of immigrants rode the crest of that hope. They came, millions, seeking a safe harbor from the oppression of cruel regimes. They came to escape starvation and disease. They came, those surviving the Holocaust and the Soviet gulags. They came, the boat people, chancing death for even a glimmer of hope that they could have a new life. They all came to taste the air redolent and rich with the freedom that is ours. What an insult it will be to what we are and whence we came if we do not rise up together in defiance against this cancer of drugs. And there's one more thing. The freedom that so many seek in our land has not been preserved without a price. Nancy and I shared that remembrance 2 years ago at the Normandy American Cemetery in France. In the still of that June afternoon, we walked together among the soldiers of freedom, past the hundreds of white markers which are monuments to courage and memorials to sacrifice. Too many of these and other such graves are the final resting places of teenagers who became men in the roar of battle. Look what they gave to us who live. Never would they see another sunlit day glistening off a lake or river back home, or miles of corn pushing up against the open sky of our plains. The pristine air of our mountains and the driving energy of our cities are theirs no more. Nor would they ever again be a son to their parents or a father to their own children. They did this for you, for me, for a new generation to carry our democratic experiment proudly forward. Well, that's something I think we're obliged to honor, because what they did for us means that we owe, as a simple act of civic stewardship, to use our freedom wisely for the common good. As we mobilize for this national crusade, I'm mindful that drugs are a constant temptation for millions. Please remember this when your courage is tested. You are Americans. You're the product of the freest society mankind has ever known. No one ever has the right to destroy your dreams and shatter your life. Right down the end of this hall is the Lincoln bedroom. But in the Civil War, that room was the one President Lincoln used as his office. Memory fills that room, and more than anything, that memory drives us to see vividly
what President Lincoln sought to save. Above all, it is that America must stand for something, and that our heritage lets us stand with a strength of character made more steely by each layer of challenge pressed upon the nation. We Americans have never been morally neutral against any form of tyranny. Tonight, we're asking no more than that we honor what we have been and what we are by standing together. And now we go on to the next stop, making a final commitment not to tolerate drugs by anyone, anytime, any place. So won't you join us in this great new national crusade? God bless you, and good night. Esta es la segunda vez que se declaraba esta guerra en aquel país. La primera la declaró antes, prácticamente una década antes, el presidente Richard Nixon. Este primer intento de guerra contra las drogas fue fallido, simple y sencillamente porque Richard Nixon enfrentó un proceso de destitución por el escándalo de corrupción denominado Watergate. Sin embargo, 10 años después, los republicanos y en general la élite conservadora de la política estadounidense, encabezada en este caso por el presidente Ronald Reagan, lograría declarar ahora sí este esfuerzo de guerra contra las drogas en los Estados Unidos. En torno a los Estados Unidos habían ocurrido muchos fenómenos que involucraban no solamente la seguridad de la región, sino de hecho un problema de consumo en los Estados Unidos. Por ejemplo, en México, un año antes, 1985, se asesinó a Kiki Camarena, un agente encubierto de agencias de inteligencia de Estados Unidos, y también otros eventos en la región como violencia incrementada en países del Caribe. Sin embargo, lo que le preocupaba al presidente de los Estados Unidos era la región por un lado y el consumo por el otro. Esta guerra contra las drogas en Estados Unidos tuvo dos caras. Por un lado, la cara amable, que consistía en Nancy Reagan, la primera dama y esposa del presidente, visitando las escuelas, sobre todo las escuelas primarias y las preparatorias de los Estados Unidos, con una campaña en teoría amable, en la práctica amable, que se llamaba Just Say No o Say No to Drugs, solo di no o dile no a las drogas, y que invitaba a los jóvenes de aquel país simple y sencillamente a no consumir drogas. Nancy Reagan aparecía en estas escuelas rodeada de superhéroes y con una sonrisa que invitaba básicamente a no consumir estas drogas. Sin embargo, la otra cara de la guerra contra las drogas era mucho más violenta, era mucho más agresiva, digamos, era la parte más dura de la guerra contra las drogas y consistía en las batallas reales que ocurrían en aquellos países que padecían estas guerras contra las drogas, porque ciertamente esta guerra se disputaba en el sur, no necesariamente dentro de los Estados Unidos, sino en países del Caribe, en Colombia, eventualmente en México y en Centroamérica. En el 2002, varios años después, Susan Sontag, una de las sociólogas y pensadoras más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, escribió en el New York Times, un diario muy famoso estadounidense, una columna que se titulaba Real Battles and Empty Metaphors, batallas reales y metáforas vacías. Comencemos reflexionando sobre la fecha de publicación de esta columna, el 10 de septiembre de 2002. Es importante porque un día después se conmemoraría el primer año después de el ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. Susan Sontag, en este texto, publicado ya decía en el New York Times, desarrolla la idea de que existen y que se están cada vez haciendo más populares, decía en aquella época, guerras contra enemigos metafóricos. ¿Quiénes son los enemigos metafóricos? Por supuesto que estaba pensando en primer lugar en el terrorismo, por eso la fecha emblemática de publicación, pero decía Susan Sontag, también hay otros enemigos, también metafóricos, y que están produciendo estas guerras metafóricas. El hambre es un enemigo metafórico, el terrorismo, ya lo decíamos, y las drogas, el crimen organizado. ¿Por qué dice que son enemigos metafóricos? Porque en realidad no son reales en tanto que no funcionan como los enemigos de guerra tradicionales. Recordemos que una guerra supone que el enemigo tiene que destruirse. Ese es el objetivo final de una guerra.
¿Cómo destruir entonces el terrorismo, el hambre, las drogas, el crimen organizado, cuando, si nos ponemos a pensar, estos fenómenos en realidad son eso, fenómenos sociales y no actores sociales que se pueden destruir como tal? Susan Sontag entonces desarrolla esta idea como una provocación para pensar la guerra contra el terrorismo y decir, estas batallas son metafóricas, tienen enemigos metafóricos, pero tienen consecuencias reales. Es decir, que en última instancia estas batallas terminan, y estas guerras terminan ejecutándose como guerras reales y terminan teniendo las consecuencias reales de una guerra. ¿Qué significa esto? Balas reales, muertes reales, sufrimiento real. La guerra contra las drogas entra en esta descripción y aunque Susan Sontag hace una provocación tenue sobre las drogas como un enemigo metafórico, termina concluyendo que en efecto estas guerras metafóricas y que en el caso de esta región comenzara en 1986 con Ronald Reagan, como decíamos, tiene una cara amable, pero tiene también las consecuencias reales de una guerra metafórica. Ya decíamos, los vivos, los muertos, las balas, el sufrimiento que provoca. La guerra contra las drogas es una idea poderosa porque si bien comenzó en 1986 en Estados Unidos, es hasta 20 años después, en el caso de México, cuando se aterriza y cuando ocurre, y de hecho cuando se declara como tal. Así pues, vamos a explorar en el siguiente bloque cómo es que en México se declara esta guerra contra las drogas y después cómo tiene consecuencias sobre la vida cotidiana y la vida pública del país en su conjunto. Ya hablamos de la importancia de reflexionar sobre una idea tan problemática como la guerra contra las drogas en general, porque tiene consecuencias sobre la vida de los países y la vida de la gente. Ahora observemos cómo ocurre y cómo ha ocurrido la guerra contra las drogas en el caso de México, cuáles han sido las consecuencias. Para eso necesitamos recurrir otra vez un poco a la historia. Nos vamos a regresar a la década de los 90, en donde vamos a observar que aquí, en este periodo de tiempo, hay una transición interesante en lo que podríamos denominar la logística internacional del comercio o del tráfico ilegal de drogas. Antes de esta década, durante todos los 80s y de hecho alguna parte de los primeros años de los 90s, observamos que la mayoría de las drogas y en general de las sustancias ilícitas traficadas en la región de la Cuenca del Caribe se realizó, ocurrió a través de un corredor justamente por el Caribe. Es decir, desde el Caribe colombiano, venezolano y subiendo hacia los Estados Unidos por Florida. Este era el principal corredor porque era el más inmediato, el más accesible, el más barato, el más conveniente en términos logísticos. Hay que recordar aquí que para estos momentos la cocaína era la sustancia más consumida en los Estados Unidos y de hecho la más codiciada en el narcotráfico internacional y que la cocaína solamente se puede producir, sembrar como tal, en una región específica del mundo, que son los Andes, y más bien hacia el norte de los Andes. Por eso la región de Colombia, una parte de la Amazonia, brasileña, también colombiana, boliviana, venezolana, ecuatoriana hasta cierto punto, esa es la única región donde se puede producir la hoja de coca para después procesarla como pasta base y después como cocaína. Por eso es que es importante este punto de partida para este tráfico internacional. Como ya decía, ocurría por este corredor del Caribe. Sin embargo, durante los 90s ocurre un cambio drástico en este corredor. Y este cambio drástico consiste en que aproximadamente el 71% del tráfico de drogas que ocurría por el Caribe dejó de transitar por ahí y se reorientó hacia un corredor que comenzaba de hecho en Centroamérica, después México y después Estados Unidos, pero vía la frontera con México. ¿A qué se debió este cambio? Pues en esencia a una modificación en las estructuras de poder legal y criminal que se entienden de hecho a partir de la declaración de guerra contra las drogas en Estados Unidos por Ronald Reagan. Después de aquel momento, en 1988-87, México incluye al narcotráfico como un problema de seguridad y esto ya se plasma en 1988 en el Plan Nacional de Desarrollo y en Colombia se empieza a desarrollar el famoso Plan Colombia, que fue una estrategia apoyada militarmente por los Estados Unidos in situ en Colombia para derrotar a los dos grandes
grupos criminales, carteles, como ya se les llamaba en ese momento. Por un lado, el cártel de Cali y por el otro el cártel de Medellín, Pablo Escobar y los hermanos Orihuela. En algún punto, en los 90s, el Plan Colombia es suficientemente fuerte para derrocar o descabezar, de hecho, a las dos bandas criminales colombianas. Pablo Escobar, en particular, cae muerto a manos de agentes apoyados justamente en el marco del Plan Colombia, y esto genera una reorientación en este tránsito, porque los grupos criminales colombianos dejaron de tener el control absoluto del mercado y en su lugar comenzaron a tener una participación más bien de productores. Al mismo tiempo, los grupos criminales mexicanos incrementaron su participación en este tránsito y en esta logística internacional del narcotráfico y tomaron la mayor parte del negocio. Antes se dedicaban sí a traficar, pero no necesariamente como protagonistas, y durante los 90s esta reorientación se explica también en parte por la conveniencia de hacerlo por esta nueva ruta y por la participación de los grupos criminales mexicanos. Vale decir también que fue el momento en el que Florida cerró su frontera, derivado también de la guerra declarada por Reagan. Es el momento en el que aparecen, por ejemplo, los famosos rayos X en los aeropuertos para detectar narcóticos y particularmente mulas, que eran como se les llamaba, a mujeres colombianas que llevaban bolsas de droga dentro de su cuerpo para ser traficadas hacia los Estados Unidos. Esto tuvo un impacto importante en la lógica violenta de la región. Y es que, como veremos en esta gráfica, en rojo vemos la tasa de homicidios de México y en azul la de Colombia. Y veremos que a lo largo de los 90s, México se mantuvo sostenidamente por debajo de Colombia, es decir, con un país menos violento medido por la tasa de homicidios. Sin embargo, este tránsito, de esta reorientación del corredor de drogas no necesariamente impactó en la violencia. Esta violencia en México sí se disparó a partir del 2007, como lo veremos a continuación, justamente cuando se declara la guerra contra las drogas. La pregunta entonces es, ¿cuál fue el impacto de esta declaración de guerra contra las drogas y cómo es posible que, si bien se incrementaron las actividades de tráfico de drogas en México, no se incrementó la violencia tan sustantivamente? Y entonces, ¿cuál es el impacto en extenso de esta guerra contra las drogas mencionada? Esto lo veremos entonces en el siguiente bloque. Pero la alternativa es muy clara. O rescatamos a México o cancelamos un futuro de prosperidad que merecen los hijos de todos los mexicanos. La guerra contra las drogas en México la declaró el expresidente Felipe Calderón a 13 días de asumir la presidencia en diciembre del 2006. Esta guerra ocurre en un momento en el que, por un lado, ciertamente había brotes de violencia inusuales, hasta entonces en la historia reciente del país, en Michoacán, por ejemplo, y otros brotes con relativa usualidad, como por ejemplo en Sinaloa. Sin embargo, ciertamente el tema de la seguridad no era el que dominaba la agenda pública mexicana. Se convirtió en el tema una vez que se declara esta guerra contra las drogas y por un sinfín de razones. Como ya decía, se declaró 13 días después de que asumiera la presidencia Felipe Calderón, y lo que ahora sabemos a la distancia es que a partir de esa declaración sí existe una relación directa entre ese inicio de la política punitiva y de la guerra contra las drogas y un incremento de la violencia medida por la tasa de homicidios. De acuerdo con un estudio que llevó a cabo la London School of Economics, una universidad de Inglaterra, se detectó que si medimos la tasa de homicidios en México a partir de 2007 y hasta 2010, veremos que existe un gran incremento muy acentuado en la cantidad de homicidios que ocurrieron en el país y que la relación de estos homicidios incrementados con aquellos homicidios también ocurridos en México, pero relacionados o asociados a drogas, es directa. Es decir, observamos que en la historia reciente de México, desde 1990 y hasta 2007, México se mantuvo prácticamente siempre con una tasa de homicidios incluso por debajo
de 20 y hasta de 10 casos por cada 100,000 habitantes. De hecho, un dato interesante que pocas veces se recuerda, es que 2007 fue el año más pacífico en México, medido por la tasa de homicidios. El mismo año, y de hecho el primer año de la ejecución de la guerra contra las drogas. En febrero de 2007 comenzó esta guerra con el famoso Operativo Conjunto Michoacán. Después vendrían otros operativos conjuntos que consistían ahora sí en la disposición de militares en las calles para tareas de seguridad pública, directa e indirectamente también relacionados con fenómenos de narcotráfico. Y sin embargo, aquel fue el año más pacífico. Sin embargo, después de 2007 sí tenemos un incremento brutal que ya decíamos, se acompaña de estos, como la London School of Economics llamó, homicidios relacionados a drogas. Y aquí la importancia es qué significa relacionados a drogas, porque ciertamente, y ahora se sabe gracias a investigaciones de diferente tipo, estos homicidios relacionados a drogas no eran exclusivamente homicidios de narcotraficantes o de criminales dedicados al tráfico de drogas, sino, por ejemplo, también de usuarios de drogas, lo cual nos habla del impacto de una política pública punitiva, como es de hecho la guerra contra las drogas, ya lo decíamos. Hoy sabemos que esta forma de atajar un problema como lo es el narcotráfico tiende a generar también más violencia incrementada bajo este espectro. Veremos ahora en un video cómo es que se declaró la guerra contra las drogas. Ocurrió, de hecho, en febrero de 2007, justamente en Michoacán, en una celebración a propósito del ejército mexicano. Y vamos a utilizar toda la fuerza del Estado para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad, para responder a quienes retan a las instituciones y ponen en peligro el futuro del país. Recuperaremos la seguridad en Guerrero, en Michoacán, en Baja California, en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, en Tamaulipas, en Nuevo León y en toda región del país que esté amenazada por el crimen organizado. Ese es el enemigo. Dos aspectos claves de este video. Por un lado, este discurso ya era una agenda de guerra. No solo se enlistaban los estados en donde tenía que ejecutarse esa guerra, a donde el ejército tenía que llegar a hacer estas operaciones, sino también se habla del enemigo. El enemigo como una idea clave que articula esta guerra y que la justifica. Y aquí vale la pena regresar y recordar lo que decía Susan Sontag. Estas guerras son metafóricas y como tal necesitan de una metáfora que les dé una identidad de enemigo. Sin embargo, lo cierto es que este enemigo es ambiguo. El crimen organizado ciertamente son personas, son en alguna medida ciudadanos mexicanos o de otros países, pero están en el peor de los casos, insisto, actuando como criminales, pero no como enemigos de guerra, lo que implica una forma distinta de lidiar con el problema. En este sentido, la guerra contra las drogas en México, mientras aumentaba la violencia, necesitó también de justificaciones desde diferentes planos. Uno de ellos, por ejemplo, fue el discursivo. Durante la administración del expresidente Felipe Calderón, justamente se utilizaron varias formas y varias metáforas, de hecho, para justificar que el crimen organizado es este enemigo que necesitaba eliminarse, destruirse, en la lógica de una guerra. Felipe Calderón utilizó, de hecho, 3 metáforas. Revisaremos aquí un par. La primera sería una que utilizó en el diario El País. Felipe Calderón fue entrevistado por un periodista de este diario español en junio de 2008 y en esa entrevista él aseguró que cuando llegó a la presidencia, el alcance, dijo, del crimen organizado era ya insostenible. Llegué al quirófano, mencionó Calderón, sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave. Pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y que había que sanarlo a como diera lugar. En esta metáfora, Calderón, como presidente, también se estaba dibujando a sí mismo ante el auditorio en esta entrevista como un doctor, como un médico, es decir, como un especialista. Esta metáfora supone, por un lado, que solamente un especialista sabe lo que hace, así como solamente un médico tiene el conocimiento para curar a un enfermo y sanarlo, como de hecho dice el expresidente que lo hizo, así solamente el especialista en seguridad, como en este caso, tiene el conocimiento y las capacidades para sanarlo. Lo cierto es que
En el mejor de los escenarios, aspiramos a un escenario de seguridad democrática o seguridad ciudadana, seguridad incluso humana, lo cual supone que, aunque los especialistas participan de esta discusión, no son los únicos que deciden, particularmente cuando la violencia se incrementa y cuando se generan tal cantidad de víctimas como ha ocurrido en el país. Esta metáfora médica, esta metáfora donde un gobernante se hace pasar por un doctor especialista capaz de sanar a un país que además está siendo amenazado por el crimen organizado, insisto, como metáfora también de una amenaza médica, no es la primera vez que se usa. La usó también en 1927 Benito Mussolini. En aquel momento, el gobernante de Italia, que después sería un gran aliado de Hitler en los países del eje en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba y de hecho preocupaba por lo que en Italia le llaman la questione meridionale o el asunto del sur, que se refiere básicamente al problema de las mafias en Italia y que lleva cientos de años ocurriendo en ese país. En aquel momento, Benito Mussolini comisionó al general Cesare Mori para que fuera al sur a deshacerse y literalmente a desaparecer a la mafia siciliana, la famosa Cosa Nostra. Por supuesto, la operación Mori incluía técnicas de tortura y no tenía ninguna consideración por derechos humanos, ni siquiera existía la noción de derechos humanos. Y en aquel momento también Benito Mussolini dijo, veamos, ya que muchos de ustedes no conocen aún las dimensiones del fenómeno, dijo Mussolini, y se refería por supuesto al fenómeno de la mafia, les traigo a ustedes una especie de mesa clínica y mi bisturí ya ha grabado el cuerpo, ya lo ha abierto. Mussolini estaba utilizando la misma metáfora que Calderón, dibujarse como un experto, como un especialista, como un médico que está curando a este cuerpo de la amenaza que representa el crimen organizado como si fuese una enfermedad. Por supuesto, entre ambos ejemplos hay muchos años de distancia, 1927 en el caso de Italia y 2008 en el caso de México, pero hay una diferencia todavía más importante, y es que en Italia teníamos un contexto de autoritarismo y de hecho de fascismo, uno de los peores regímenes políticos que ha generado la humanidad, mientras que en México teníamos una democracia, lo cual supone una complicación o una complejidad todavía mayor asociada al uso de estas metáforas. No fue la única metáfora que utilizó Felipe Calderón en el contexto de la guerra contra las drogas. Utilizó otra también, que podríamos llamar una metáfora insecticida, también a partir del discurso. En marzo de 2011, Calderón, por ejemplo, se comparó a sí mismo con un inquilino quien, al llegar a su nuevo hogar, encuentra una plaga de, dijo, termitas y cucarachas. Su obligación, dijo también, era limpiar la casa. Se refería, por supuesto, a la guerra contra las drogas y las termitas y cucarachas a los criminales. En diciembre de 2011 añadió un par más de pestes en otro discurso. Dijo que además de cucarachas encontró escorpiones y ratas y que ante esta nueva amenaza, insistió, ya no podía usar una bola de saliva o un chicle viejo para pegar el papel tapiz. Tienes que sacar todo el papel tapiz sin importar cuánto tiempo te tome porque es tu hogar. Esta es una metáfora de deshumanización, porque al llamar termitas, cucarachas, escorpiones y ratas a los criminales, se les quita su condición humana y como tal se le permite a quien decide, en este caso al gobierno mexicano, tratar a estas personas como no personas, como de hecho insectos a los cuales se les puede aplicar una política insecticida, desaparecerlos, digamos eliminarlos, porque son indeseables tanto como lo serían estas pestes. Esta metáfora de deshumanización y esta práctica política de deshumanizar a las personas se ha utilizado también en otros contextos, como en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Es poderoso e importante reflexionar sobre estas metáforas del discurso político porque habilitan políticas punitivas, las justifican y les dan una dimensión distinta en la medida en la que se legitiman en contextos democráticos como este. En el siguiente bloque exploraremos entonces sobre las consecuencias de la guerra contra las drogas en aspectos de la vida pública como la impunidad, la injusticia, entre otros. Una de las consecuencias más importantes de la guerra contra las drogas en México se refleja e impacta, de hecho, en la impunidad. Es decir,
a la cantidad de injusticia que existe y que de hecho permea en la sociedad mexicana. Una forma de entender de qué tamaño es la impunidad en México es a partir de lo que en criminología se conoce como la cifra negra. La cifra negra no es más que la cantidad de delitos que ocurren y que no se reportan ante las autoridades, es decir, los delitos no denunciados. Es importante porque en México, en la medida en la que no se denuncian los delitos, pues tampoco tenemos una consecuencia jurídica, es decir, una impartición de justicia. Y también se provoca lo que de hecho observamos en la cotidianidad mexicana, y es que las personas busquen formas alternativas de justicia por propia mano, linchamientos, en fin, un sinfín de cosas. Pero concentrémonos ahora en la cifra negra. ¿Cómo es que sabemos en México cuánta cifra negra hay? La respuesta la tiene la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Delincuencia, la ENVIPE. Esta encuesta la levanta el INEGI, una de las instituciones más confiables de México y también más profesionales. En 2011, después de hecho de la crisis de violencia mexicana, observamos que la necesidad de contar con información que nos permita diseñar mejores respuestas, mejores alternativas y en general un diagnóstico en ese momento era urgente, de tal manera que se generó la idea de crear esta encuesta que tiene una representatividad nacional y estatal. Esto significa que hay muchos casos levantados, muchas personas encuestadas, lo que nos permite saber con relativamente buena precisión la información que pregunta. Y una de esas preguntas es justamente la cifra negra. La ENVIPE cada año, desde entonces, le pregunta a las personas si han sido víctimas de un delito. Y después, a aquellas personas que responden que sí han sido víctimas de un delito, les preguntan si denunciaron ese delito ante autoridades oficiales. A partir de ahí, por ejemplo, sabemos que en el 2012 la cifra negra en México fue de 92.1%. Para 2013 subió a 93.8%, 2014 92.8%, y después nos mantuvimos en cifras en los siguientes años entre 92 y 94%. En el 2020, por ejemplo, 93.3% de los delitos no fueron denunciados ante una autoridad legal oficial. En otras palabras, de cada 100 delitos que ocurren, únicamente entre 6, 7, quizás 8 se van a denunciar ante una autoridad legal. Y de estos son todavía muchos menos los delitos que tienen un destino legal, es decir, que tienen una resolución en términos de inocente, culpable o mejor aún, resarcimiento del daño y de la impartición de justicia. Esto es una crisis de justicia sin duda, que es vigente, que padecemos todavía hoy en día en el país, pero que no es exclusiva de los delitos en su conjunto, sino que de hecho podemos particularizarla. Una forma de hacerlo es justamente en la guerra contra las drogas en México. ¿Cuál fue la cifra negra de las drogas, de la guerra contra las drogas en México? Observemos esta gráfica. Entre 2006 y 2012, 9.233 personas fueron arrestadas y acusadas de delitos relacionados por crimen organizado. De estos 9.233, solamente 1.059 fueron consignados ante las autoridades, es decir, presentados formalmente. Esto es importante porque durante esta época recordaremos que se desarrolló esta práctica de hacer presentaciones públicas de los delitos y de los delincuentes acusados de crimen organizado. Sin embargo, no todos eran presentados ante un juez. Y aún así de ellos, solamente 682 recibieron una sentencia. En otras palabras, y esto es una investigación de la periodista Lilia Saúl, publicada en Animal Político, solamente 4% de los detenidos por crimen organizado conoció lo que se conoce como un destino legal, es decir, ser declarado culpable o inocente de los delitos de crimen organizado. Insisto, solamente 4% de los detenidos de crimen organizado tuvo un destino legal, lo cual nos habla de que los esfuerzos no estaban necesariamente en detener criminales, sino en otros aspectos desarrollados y vinculados con la política de guerra contra las drogas en su conjunto. Una pregunta relevante es cómo se disputó la guerra contra las drogas en México, porque se relaciona directamente con cómo se relaciona el Estado mexicano y la sociedad mexicana
con el crimen organizado durante esta época y también como un recordatorio de que hay diferentes maneras de lidiar con el problema del crimen organizado. En el caso de la guerra contra las drogas, y la verdad es que esta política prácticamente sigue permaneciendo, aunque de manera un poco más velada, la estrategia fue la famosa Kingpin, la Kingpin Strategy, estrategia Kingpin, que consiste en una forma de entender también el crimen organizado. La Kingpin Strategy se diseñó en oficinas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, particularmente del FBI, pero no exclusivamente, y entiende que el crimen organizado son estructuras verticales, por un lado, piramidales, jerárquicas, autoritarias, es decir, que tienen una cabeza y que esta cabeza es la que articula el resto del grupo. Por tanto, y de acuerdo con esta lógica, en la medida en la que se desarticula la cabeza, en la medida en la que se elimina, de hecho, se descabeza, como se ha utilizado ese término regularmente, en esa medida también se va a desmantelar el resto del grupo criminal. Esta estrategia, la Kingpin, tuvo, por ejemplo, un éxito relativo en el caso siciliano en Italia durante la década de los 80s, pero obedecía más bien a las características propias de la mafia siciliana, donde en efecto había una estructura vertical, el famoso capo di tutti capi o jefe de todos los jefes, que a su vez tenía a su mando una estructura criminal mafiosa sumamente subordinada, sumamente estructurada en términos verticales. En México dio la impresión de que así ocurría. Sin embargo, lo que ha ocurrido, más bien, y lo que hemos evidenciado, es que, aunque se han descabezado grupos criminales bajo esta estrategia, por un lado han emergido muchos más grupos, pero también estos grupos tienen otras características, y es que son todavía más violentos, todavía más caóticos, todavía más contingentes. Esta experiencia la vivió, de hecho, Colombia durante los 90s y 2000s, después de que Cártel de Cali y Cártel de Medellín fueran en efecto descabezados. Lo que ocurrió es que emergieron los famosos BACRIM, como les llaman en Colombia, BACRIM o bandas criminales, grupos residuales también es como se les denomina, y que, insisto, son grupos mucho más pequeños, mucho más caóticos, pero también mucho más violentos. En México ha ocurrido prácticamente el mismo fenómeno. En 2007 había una estimación de que en México habían 7 grupos criminales. 10 años después, otra estimación habló de 130 grupos criminales. 2018, 245. Y a la fecha se generan más y más estimaciones de grupos de estas características, que incluyen también a las famosas células, pero que en última instancia nos habla de lo caótico y también de lo violento que se ha convertido el panorama a partir de esta estrategia de Kingpin y de las consecuencias que ha tenido sobre la guerra contra las drogas en particular y el espectro de la seguridad en México en su conjunto. La pregunta es, ¿cómo es que llega Kingpin? ¿Cómo se elige Kingpin para luchar esta guerra? Y la respuesta tiene que ver con los Estados Unidos, pero hablaremos más sobre el papel y la influencia de los Estados Unidos en el siguiente bloque. Hablemos del papel de los Estados Unidos, no solamente la influencia que tiene este país en México desde un punto de vista de seguridad, sino también la forma en que se relacionan ambos países. Ya hemos hecho, de hecho, algunos guiños a esta relación y se pueden hacer, de hecho, muchísimos más. El primero, por supuesto, es esa declaración de guerra contra las drogas de Ronald Reagan, 1986, y cómo este momento tiene también una relación íntima con el asesinato de Kiki Camarena, el agente encubierto en 1985, con que México incluyera al narcotráfico como problema nacional, 1988, pero también después, cuando en la medida en la que México tiene una mayor vinculación y abierta con el problema del narcotráfico, también va adoptando las estrategias que los propios Estados Unidos han diseñado. Kingpin Strategy, por ejemplo, pero entre muchas otras. Sin embargo, la relación en realidad es mucho más añeja y concierne a cómo es que los Estados Unidos perciben a México en términos de seguridad y cómo lo involucran en su seguridad en términos generales. Observemos aquí este mapa que lo diseñó el almirante Alfred Tyler Mahan, estadounidense. Este mapa se diseña, de hecho, en 1898, hace más de 120 años aproximadamente.
Y el diseño obedecía en aquel momento a una necesidad de Mahan, que además de almirante era uno de los geopolíticos, de los primeros de hecho, que contó Estados Unidos. En este mapa, Mahan desarrolla un argumento de seguridad para los Estados Unidos. Hay que recordar que en ese momento todavía se estaba consolidando como potencia regional y estaba en vías de consolidarse como potencia global, me refiero a los Estados Unidos, por supuesto, por lo cual había mentes pensando cómo hacerlo y sobre todo cómo proteger lo que ya habían ganado. En aquel momento, el mapa de Mahan fue fundamental. De acuerdo con este mapa, el almirante sugería que entre los puntos que se observan triangulados se encontraba el famoso hinterland de los Estados Unidos. Hinterland es un concepto muy utilizado en la geopolítica, que es una disciplina que combina, por un lado, la política internacional con la geografía y que se condensa en el ánimo de consolidar poder a partir de una perspectiva regional. Refiere que es aquel espacio necesario para controlar el mundo, o así lo decían los geopolíticos europeos hace 200, 300 años. Nuevamente, el hinterland era este espacio que aquel que lo controle tendrá la capacidad de controlar el resto del mundo, algo así como el corazón de la geopolítica regional. Mahan, a finales del siglo XIX, desarrolla su mapa, detecta el hinterland y tiene un impacto, de hecho, en la historia de los Estados Unidos, pues descubre que, por ejemplo, Cuba y Puerto Rico son fundamentales para consolidar un dominio regional. Lo que observamos un año después, en 1899, es que los Estados Unidos toman posesión tanto de Cuba como de Puerto Rico, quienes estaban bajo dominio español hasta entonces. Es decir, el mapa de Mahan tuvo un impacto fundamental en la estructura geopolítica y en el pensamiento estratégico de seguridad de los Estados Unidos, no solo en el momento, sino hacia adelante. La pregunta aquí es, ¿cuál es el papel que juega México? Y la respuesta es que México ni siquiera está dentro del hinterland. Es decir, como observan en el mapa, México se alinea completamente a un área de dominio natural de los Estados Unidos, que ni siquiera es cuestionada y que en la medida en la que no solo no es cuestionada, pues tampoco se puede negociar. Es decir, México y Centroamérica están dentro de la esfera de seguridad de Estados Unidos y como tal se han mantenido, tal como lo podemos ver en el siguiente mapa que presentó en agosto del 2013 la congresista estadounidense Dianne Feinstein en una sesión, de hecho, del Congreso. Aquí, Dianne Feinstein mostraba un mapa en el cual se exponían lo que en ese momento eran los eventos de seguridad relevantes o concernientes a la seguridad del homeland. En otras palabras, lo que a nivel global en la seguridad importaba e interesaba a la seguridad de la patria de Estados Unidos. Este mapa, observamos, muestra que en aquel momento había 11 eventos en Asia, 5 en África, 25 en la región de Europa y 13 eventos de seguridad en el homeland, es decir, en la patria. Y si observamos con más detalle, veremos que el homeland no solamente es Estados Unidos, pues está coloreado del mismo color tanto Canadá como México como Centroamérica. En otras palabras, lo que Mahan diagnosticaba hacía más de 100 años como el área de influencia no negociable sigue siendo vigente aún hoy en día para el pensamiento de seguridad estadounidense. Esto es muy importante porque si no entendemos la relevancia y la no negociable participación de México, Centroamérica, Canadá en la agenda de seguridad de los Estados Unidos, tampoco entenderemos cómo es que las decisiones de seguridad se han podido tomar hasta entonces. En algún punto, durante la elección del expresidente Donald Trump, pensamos que esto podría abrir un espacio de oportunidad. El espacio de oportunidad se reflejaba directamente con que el expresidente Trump era hostil hacia México, como a muchos países en general. Hablaba del muro, de la necesidad de construir este muro y de la amenaza que México era para la seguridad de los Estados Unidos, refiriéndose a los mexicanos como violadores, etcétera. Tenemos mucho registrado al respecto. Y este espacio de oportunidad sugería que por primera vez México quizás podría tener una oportunidad para innovar
en materia de seguridad y tomar caminos distintos, no solo al Kingpin Strategy, que de hecho los propios estadounidenses ya ni siquiera consideran como primera opción, sino en términos generales a entender de diferente manera el problema de las drogas, el problema del narcotráfico, el problema del consumo, de la producción, el problema de los mercados ilegales, de cómo agentes ilegales se relacionan con mercados legales. Sin embargo, la verdad es que la oportunidad pues, fue desperdiciada, pero también no fue del todo una oportunidad. El presidente Trump en realidad tuvo las oportunidades para amenazar a México con vías, por ejemplo, comerciales y con otras formas de presión política, lo que eventualmente también condicionó que en México no existiera un viraje en términos de cómo se lidia con aspectos de seguridad pública y también cómo se definen los aspectos de seguridad nacional. En síntesis, el papel de los Estados Unidos es relevantísimo, irrefutable en términos de sus intereses de seguridad y también un factor condicionante respecto a cómo en México hemos lidiado con los problemas de seguridad involucrados con narcotráfico, con crimen organizado, pero también muchas otras esferas. Es un tema con el que tenemos que lidiar, pero también que necesitamos estudiar y reflexionar. Después de que México se arroja a la guerra contra las drogas a partir de todas las complejidades y de todas las dimensiones que hemos revisado, la verdad es que no era sencillo lidiar con un problema tan complicado, porque ciertamente la violencia incrementó, por un lado. Tenemos una política punitiva, tenemos la influencia de los Estados Unidos, tenemos una circunstancia en general violenta del país, la crisis de impunidad, pero lo cierto es que del otro lado también teníamos un problema de seguridad, que al principio quizás no había sido tan claramente marcado, pero sí que existía, particularmente en algunas regiones, ya decíamos, el caso de Michoacán, de Tamaulipas, de Sinaloa, es decir, ya había regiones violentas, ya había grupos criminales violentos, y aunque no teníamos los índices de violencia que eventualmente logramos tener, lo cierto es que también eran un problema a la gobernabilidad local y de las dimensiones más amplias del país. Esto necesita y necesariamente nos pone ante la necesidad de reflexionar sobre cómo el tema de la guerra contra las drogas nos involucra hacia una dimensión más amplia de cómo la legitimidad política no solamente estaba entre quienes querían justificar la guerra contra las drogas y continuarla o deslindarse después los gobiernos posteriores, sino también con quienes estaban siendo los denominados enemigos de la guerra contra las drogas, es decir, de los criminales, de los grupos criminales. Para esto necesitamos, por un lado, reconocer que los grupos criminales son, de hecho, agentes políticos. Inicialmente se consideraba que el crimen organizado, como este fenómeno que es complicado, que tiene sus explicaciones y complejidades en general, es fundamentalmente un fenómeno y un agente económico, es decir, un grupo social que se interesa única, particular y exclusivamente, en la mayoría de los casos, por el dinero, por hacer ganancias, por tener dinero desde las mercancías, desde los negocios ilícitos, en algunas ocasiones lícitos. Aquí, por ejemplo, la experiencia del prohibicionismo en los Estados Unidos en la primera década del siglo XX nos deja una lección interesante, porque a partir de que el gobierno de los Estados Unidos en aquel momento prohíbe el alcohol, es que surge un empoderamiento de las mafias italoamericanas en aquel contexto. Sin embargo, también hemos visto que en algunos casos son los mercados legales los que dan estos recursos económicos a los grupos de crimen organizado. Esto nos lleva a repensar si en efecto el crimen organizado es única y exclusivamente un agente económico, un homo economicus, o si más bien, como ocurre en la realidad social, son grupos sociales que además de intereses económicos, tienen intereses políticos, intereses sociales y también están involucrados en sociedad. Es decir, que no son grupos separados del resto de la sociedad, lo que implica que desarrollan formas culturales, que influencian en la cultura, que se dejan influenciar por la cultura de la sociedad en la que se desarrollan. Hasta ahora la evidencia y la experiencia que tenemos en las investigaciones
sobre estos fenómenos nos sugieren eso, pensar que no toda y no exclusivamente es el dinero lo que guía a los grupos criminales. Por eso hablaremos de la legitimidad de la ilegalidad y de cómo los grupos criminales, en el contexto de la guerra contra las drogas en México, nos demostraron, de hecho, tener una cara más bien política y también de ser agentes sociales inmersos en un contexto cultural específico, del cual, insisto, se influenciaban e influenciaban a ellos mismos. Pero para esto lo haremos en dos partes. En primer lugar, tenemos que reconocer que sí, hay muchísimo dinero involucrado en este negocio y que, en efecto, los intereses económicos son brutales y bestiales desde el punto de vista de cómo determinan los intereses de grupos legales, ilegales y a veces de ambos. Para muestra un botón del impacto del narcotráfico en la economía y en la generación de ganancias. Revisemos esta muestra que documentó Tom Wainwright en su libro Narconomics, un libro muy interesante, porque además documenta desde un ángulo fascinante cómo es que operan los grupos criminales y cómo este fenómeno está inserto en dinámicas regionales, un poco como lo hemos sugerido en esta sesión. Tom Wainwright documenta cómo es que va incrementándose el valor de la cocaína en la medida en la que se convierte de una planta en Colombia, en la selva, ya decíamos Ecuador, Bolivia, en esta región andina que es la única en la que se puede producir la hoja de coca, desde donde surge la cocaína, hasta que se vende al menudeo en el mercado en los Estados Unidos. Este ejercicio se ha hecho en numerosas ocasiones, sin embargo es interesante irlo revisando porque nos muestra dos cosas. Uno, que sí, hay un incremento del valor de las sustancias ilegales, pero que a pesar de este incremento y de estas dinámicas, siguen siendo unas ganancias absolutamente gigantes para quienes están involucrados. De acuerdo con Tom, entonces, un saco de hoja de coca en la selva colombiana tiene un valor aproximado de $400. Después, cuando este saco de hoja de coca se procesa en lo que se conoce como la pasta base y después se procesa ya con los químicos también que generan el famoso polvo que se conoce, la cocaína, se convierten en 1 kilo de cocaína ya procesada. Ese mismo kilo de cocaína en la misma selva colombiana tiene un valor aproximado de $800. Después, cuando ese mismo kilo de cocaína sale de Colombia, tiene un valor ya de $2,200. Después, cuando ese mismo kilo de cocaína llega a las costas de los Estados Unidos, el mismo kilo de cocaína tiene un valor de $14,500. Sin embargo, el verdadero incremento se procesa en los dos siguientes pasos. Por un lado, cuando llega la mafia local, en este caso en los Estados Unidos, y que tendrá el mismo kilo un valor de $19,500. Y después, el gran salto viene cuando ese mismo kilo es vendido ya no al mayoreo, sino al menudeo, gramo por gramo, o como los consumidores lo vayan consumiendo, donde el mismo kilo ya vale $78,000. Es decir, pasamos de un valor estimado de $380 hacia los $78,000, solamente por transitar. El valor, es importante mencionarlo, no es como en otras mercancías. No es que se adquiera cuando se procesa, cuando se transita, no se adquiere tampoco necesariamente cuando se le añade algo. El valor real ocurre cuando se vende al menudeo en los grandes mercados, en este caso Estados Unidos, y si hiciéramos el mismo ejercicio para Europa, veríamos que de hecho es todavía más caro. Esto nos habla de las enormes ganancias, de cómo funciona el mercado también, de las corrupciones intermedias que suponen también un añadido de valor y de gastos, por supuesto, pero también de las enormes ganancias que se producen a raíz del tráfico de esta sustancia. Ahora bien, esto es solo cocaína y recordemos que la cocaína era la sustancia más consumida, pero en los 80s, en alguna parte de los 90s. Desde entonces, el tráfico de drogas ilegales en el mundo no solo ha evolucionado, sino que también se ha complejizado. Tenemos muchas más drogas, muchas más maneras de traficarlas, también más maneras de consumirlas, lo cual presumiblemente también nos habla de mayores ganancias
como una hipótesis que más o menos podemos comprobar. Ahora bien, si bien es cierto que hay mucho dinero involucrado, también decíamos hay una dimensión política. Es decir, sí es dinero, pero no es solamente dinero. Revisaremos esta dimensión política en el siguiente bloque. ¿De qué manera podemos hablar de la dimensión política de los grupos criminales en México? Haciéndolo también desde una perspectiva de la cultura o de la famosa narcocultura. ¿Por qué? Porque estas son muestras de que los grupos criminales no solamente se dedican a hacer ganancias, muchas, como ya lo veíamos en el bloque anterior, sino que también tienen una participación política en la vida social de México y desde varias perspectivas y varios ángulos, también una dimensión cultural, es decir, no están aislados, no son estos enemigos de guerra, más bien son parte de una misma sociedad que, insisto, influencian a la sociedad y son influenciados por esta misma sociedad. Hay muchísimos estudios al respecto que nos permiten documentar cómo es que esta vertiente política y cultural de los grupos criminales es de alguna manera un acuse de recibo a la guerra contra las drogas por parte del gobierno y en general a las políticas punitivas, pero también estos estudios nos documentan diversos ángulos sobre cómo se ha complejizado el fenómeno del crimen organizado en México durante los últimos 10 años, precisamente cuando la violencia ha incrementado de tal manera. Lo que ustedes ven en pantalla es una foto desde el Museo de Narcóticos. El Museo de Narcóticos se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, aquí en la Ciudad de México, y es un museo dedicado a organizar de alguna manera insumos y de hecho instrumentos para que los soldados tengan herramientas para que sepan qué se van a encontrar en el terreno cuando hacen operativos. Dentro de esta sección, dentro de este museo hay una sección, la última, denominada narcocultura. En esta sección de narcocultura se observa cómo se han recopilado, de hecho decomisado una serie de instrumentos, muchos de ellos armas, a grupos criminales alrededor del país. Y como observarán, esta foto nos demuestra, sí, 2 armas, entre muchas otras, pero que tienen una particularidad, y es que tienen en su empuñadura, en metales preciosos, 2 logos de marcas. Por un lado, de Coco Chanel, una marca de alta costura francesa, y por el otro, el logo de la marca deportiva Puma. Y la pregunta es, ¿qué hacen estas 2 marcas en 2 empuñaduras de grupos criminales en el contexto de la guerra contra las drogas en México? Por supuesto, esta respuesta, como muchas otras, tiene la necesidad de atajarla por 2 vertientes. Por un lado, en la dimensión más bien práctica, lo cierto es que hay mucho dinero involucrado y que mucho de ese dinero termina en metales preciosos que se incrustan en armas de diferente naturaleza y que es una forma de darle salida ante la posibilidad o imposibilidad, de hecho, de lavar dinero o de procesar, bancarizar, digamos, este dinero. Pero la respuesta simbólica a por qué está un Coco Chanel y un Puma en empuñaduras de grupos criminales o de integrantes de grupos criminales tiene que ver con discurso. Es decir, aquí en estas armas, además de un logo como tal, hay un discurso de estatus social, de una necesidad de inclusión, de una necesidad quizás de reconocimiento, también de formas de representarse ante la sociedad. Es por eso que decía que los grupos criminales no están absortos ni inocuos, no están aislados del todo del resto de la sociedad, más bien ocurren como un fenómeno social en su conjunto. Estas marcas, que son de prestigio en el resto del mundo, también son de prestigio para estos grupos criminales y las incluyen en sus armas como parte de un discurso. Sin embargo, esto no solamente lo hacen estos grupos criminales en aislado o integrantes de estos 2 casos que estamos referenciando, sino también las famosas cabezas de los grupos criminales. Por ejemplo, el Chapo Guzmán, el famoso integrante y de hecho líder del grupo de Sinaloa, quien se encuentra actualmente encarcelado en Nueva York. El Chapo fue
arrestado y de hecho detenido en numerosas ocasiones. En alguna de ellas se le detuvo junto con su pistola, que se aprecia en pantalla. Su pistola contenía el número 701 impreso también con piedras preciosas y arriba la leyenda The Billionaire. Este 701 obedece al número en el que el Chapo Guzmán apareció cuando fue incluido en el listado de la revista Forbes, que se dedica a enumerar a los millonarios más millonarios del mundo. Cada año esta revista tiene un listado que se conoce, que además es público. Sobre todo nos permite ver cómo va evolucionando la élite más consolidada de la riqueza mundial. Y en algún número, el Chapo Guzmán apareció como el número, insisto, 701. El hecho de que el Chapo incluyera en su pistola este número 701 nuevamente nos permite confirmar y consolidar esta idea de que no están aislados del resto de las colectividades sociales, sino que de hecho están tan insertos y tan involucrados que su participación en sociedad es la que nos permite entenderlo también como un fenómeno social. El 701 como un motivo de orgullo, pero también como una forma de estatus y como una forma de legitimidad respecto al discurso también de crimen organizado. Tenemos que considerar que, por un lado, había una política punitiva, ya decíamos, también referencias a los criminales como termitas, como cucarachas, pero por el otro también había grupos criminales que de formas violentas, simbólicas, prácticas, también estaban involucrándose en este dilema de legitimidad y de alguna manera buscando formas de justificación no solo a sus actividades, sino a sus perfiles y a su presencia en sociedad. Esto no ha hecho sino complejizar cada vez más el fenómeno, lo que nos permite dar cuenta de que tampoco están aislados respecto a un auditorio. La sociedad mexicana se ha evidenciado también como una audiencia, un espectador más de estos esfuerzos de legitimidad, tanto de gobiernos que han optado por políticas punitivas, como de grupos criminales que las han acusado de recibido y que se han involucrado también en espirales de violencia dramáticas. El 701 entonces es probablemente una marca, pero también es mucho más, es un símbolo que refleja identidad, que refleja vinculación social, que refleja en alguna medida quizás adscripción, admiración, y al cual si no contemplamos, si no lo incluimos dentro del análisis, tendremos un punto ciego que no nos permitirá hacer un análisis correcto de cómo ha evolucionado el tráfico de drogas y el fenómeno del crimen organizado en México durante el siglo XXI. Sinaloa no es el único caso, también observamos momentos como en el de Michoacán, un estado que tiene de hecho una particularidad en términos de cómo ha evolucionado el fenómeno criminal. En 2005, antes de la declaración de la guerra contra las drogas, ya existía y ya había manifestado presencia el grupo criminal La Familia Michoacana a partir de la publicación de un desplegado en la prensa local. Desde entonces, y de hecho en buena medida fue la justificación de los operativos conjuntos de iniciar en Michoacán, ya se veía un grupo criminal que estaba haciendo dinero, pero que también estaba haciendo política, por decirlo de manera muy sencilla y muy reductiva. Varios años después, y producto de los operativos conjuntos, en Michoacán fue presuntamente asesinado Nazario Moreno, el líder del grupo criminal La Familia Michoacana. Sin embargo, se supo que este asesinato no solo no ocurrió de verdad, sino que el criminal aprovechó para esta coyuntura para fortalecerse a sí mismo como un líder regional, para lo cual utilizó un sinfín de prácticas no solamente políticas, sino de hecho también religiosas. En cualquier caso, observamos, por ejemplo, que en el momento del primer presunto asesinato, digamos, ejecución de Nazario, la gente salió a marchar con pancartas que decían Nazario siempre vivirá en nuestro corazón o descansa en paz Nazario. No tenemos claro si estas expresiones de solidaridad, de simpatía son genuinas o son producto de amenazas, de miedo. Es muy difícil hacer esa investigación y sobre todo llegar a esa conclusión, pero lo que sí tenemos claridad
es que estos grupos criminales se han involucrado en formas de legitimidad política desde diferentes aspectos. Un último ejemplo al respecto. Lo que observan en pantalla es la portada del libro Nazario, Idealista, Justiciero, usted juzgue. Este libro fue uno de los varios publicados por la familia michoacana y la siguiente forma que tomó este grupo, los Caballeros Templarios de Michoacán, y fue repartido en la zona de Tierra Caliente en Michoacán como parte de un esfuerzo de propaganda política por parte del grupo criminal. Se observa en la portada, por ejemplo, el rostro de Nazario Moreno, el líder del grupo criminal, rodeado en una constelación de personajes memorables, relevantes, como José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia mexicana, el Che Guevara, por supuesto, Emiliano Zapata, revolucionario mexicano, pero también de Calimán y de Porfirio Cadena, dos superhéroes de novela, de radionovela, para ser más preciso, de la vida mexicana de los 60, 70 y parte de los 80. En este libro de propaganda, insisto, no solamente se rememora las hazañas de Nazario, sino se le reivindica como un líder social a favor de Tierra Caliente, de Michoacán, y como un justiciero, tal como provocadoramente lo pregunta el libro en cuestión. Aquí la pregunta es, ¿qué hacen grupos criminales publicando libros, generando propaganda política, desplegando símbolos y generando también difusión y uso de esos símbolos, ya sea como marcas o como formas de identidad social? Y la respuesta apunta a que, en efecto, están haciendo algo más que dinero. Y esto nos habla de cómo el fenómeno de los grupos criminales mexicanos y en general del crimen organizado, insisto, se ha complejizado de tal manera en nuestro país. Este es el bloque de conclusión y tiene dos objetivos. Por un lado, de alguna manera reseñar lo que hemos revisado en esta sesión, y por el otro también hacerlo a la luz de cómo ha evolucionado la violencia en México, porque finalmente hay que ser muy claros y explícitos en que lo que hemos revisado hoy en día en buena medida explica cómo es que nos encontramos hoy en día, el tamaño del reto que afrontamos y las herramientas analíticas con las que contamos también, así como las oportunidades para hacerlo, para resolverlo en la medida en la que aspiremos a formas de construcción de paz. Así pues, por un lado, reconocer, que la idea de la guerra contra las drogas es una política pública compleja, punitiva, pero que también apela a una dimensión simbólica necesaria, no solamente para justificarse a sí misma y para que tenga buena recepción entre la ciudadanía y en general entre los electorados, porque varios políticos responden a un interés electoral cuando apelan a las guerras contra las drogas, sino que también la guerra contra las drogas tiene ese potencial desde una perspectiva mucho más sociológica de generar cambios sociales y generarlos desde un sinfín de ángulos. La violencia que experimentamos hoy en países como México no se entenderían o no ocurrirían de la misma manera si no hubiésemos transitado por un camino de guerra contra las drogas, con todos esos parangones, con los esfuerzos por legitimarla, por justificarla, y también por las consecuencias que tiene en muchos aspectos de la vida política y económica del país. Además, necesitamos reconocer el papel y la influencia de los Estados Unidos en la seguridad de México y en la agenda de la procuración de seguridad del país y de la región. Si no incorporamos a los Estados Unidos, no podremos entender ni la dimensión específica de su influencia, ni las formas en las que en la práctica está operando la seguridad mexicana. De tal manera que necesitamos tener estos dos ángulos dentro del análisis para documentar qué ha pasado, qué está ocurriendo y, por supuesto, las perspectivas de lo que podría ocurrir rumbo a cualquier construcción de agenda de paz o proyecto, en realidad, de pacificación del país en esa medida. Finalmente, que, en efecto, el crimen organizado y el fenómeno como tal del narcotráfico y de los mercados ilegales siguen siendo muy lucrativos, siguen generando una cantidad de riqueza que por sí mismo es sorprendente y que habilita de alguna manera el resto de las
operaciones que están ocurriendo a su alrededor, pero que también debemos reconocer que no todo es dinero desde la perspectiva política y cultural del fenómeno criminal. Porque, en efecto, los casos de corrupción, por ejemplo, nos hablan de dinero y de las ganancias involucradas, pero también de cómo se ha reconfigurado el Estado mexicano, de cómo las respuestas que se articulan tienen o no esto en su consideración, lo cual necesitamos involucrarlo necesariamente como parte de un análisis integral de contexto. El contexto no se entiende, ciertamente, sin la dimensión económica del fenómeno criminal, pero también necesitamos incorporar la dimensión más política y operativamente cultural del fenómeno del crimen en su conjunto. De tal manera que hoy es interesante cómo es que el crimen organizado y este fenómeno del que hablábamos, pues ha permeado en varios aspectos de la sociedad, al grado de que hay algunos rubros que quizás tengan o no que ver con todo lo que hemos hablado, pero sí que tienen una influencia. La moda, el lenguaje, la prensa, muchos otros espacios. Por supuesto que es agenda para muchas otras sesiones y de hecho otras investigaciones, pero por lo pronto es importante rememorar y reconceptualizar lo que de hecho se ha convertido en un fenómeno profundamente complejo. Terminemos entonces revisando la tasa de homicidio a la luz de esta lámina que ustedes observan. Esta es la tasa de homicidio en México desde 1990 hasta 2018. Se construye, de hecho, con los datos de INEGI, las denominadas defunciones por homicidio. Es un dato muy confiable porque su registro se da a partir de médicos legistas, es decir, de médicos alrededor del país que reciben cuerpos, cadáveres, y los registran dentro de su acta forense como cadáveres víctimas de, en este caso, homicidio. Esta fuente nos permite analizar mucho del fenómeno del homicidio, porque no solamente se categoriza por fecha y lugar de ocurrencia, sino también, por ejemplo, por sexo del cadáver o por la causa de la muerte, ya sea si fue un arma de fuego, un arma blanca, entre muchas otras. En todo caso, es un dato interesante y confiable, y lo que me interesa que observen aquí es cómo a lo largo de toda la trayectoria entre prácticamente 1990 y hasta 2010-2011, México se mantiene durante todo momento, salvo una excepción, por debajo de la tasa de 20 por cada 100,000 habitantes, es decir, 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Observemos también cómo 2007 es paradójica e irónicamente el año más pacífico, es decir, el año de declaración de la guerra contra las drogas es también el más pacífico, pero también el que detona una espiral de violencia inmensa a partir de la cual ahora sí sobrepasamos los 20 casos por cada 100,000. Esta tasa volvería a bajar cuando arribó a la presidencia Enrique Peña Nieto, aunque las espirales de violencia ya se habían generado en su complejidad y muy rápidamente subirían nuevamente desde los 20 y se mantienen tan elevadas y de hecho consistentemente elevadas, no solo hasta 2018, sino consistentemente después de este año. De tal suerte que el problema del fenómeno del crimen organizado ya no solamente es ese, sino es el de la violencia y las violencias, en las cuales este fenómeno es uno entre tantos, pero que ciertamente articula desde muchos puntos de vista la justificación del uso de la violencia, así como las prácticas de contención de la misma. En todo caso, y aunque no toda la violencia actual es crimen organizado, sí necesitamos entender de dónde venimos para proponer soluciones que nos permitan discernir en qué caso estamos hablando de una, en qué caso de otras formas de violencia y después cómo se interrelacionan, como de hecho es el caso. You famously, when you were president, donned something like a military uniform and you announced a major war on drugs and on the cartels. Now, during your presidency, 60,000 people were killed, bodies have been stacked up, this war was considered a failure. What would you tell your Mexican citizens and our viewers? Was it worth it? Do you regret it? First of all, let me tell you, I never declared a war on drugs. You conducted one. You launched one. No, what I try to do is to enforce the law in Mexico and to make Mexico a real country of rule of law, which is quite important for development. Second, our main aim was to protect the families
that are under threat of organized crime. But as I say, 60,000 people were killed. Your own home state is the most dangerous right now in Mexico, to the point that vigilantes are now in charge of justice because the government can't do it. But that's exactly my point. But my point is, do you regret any of your tactics? You know, you can have success and failures and mistakes like any other, but the strategy in order to protect the families and provide security of the Mexican families, that strategy was correct. Te agradezco mucho y te invito a seguir con la siguiente sesión de este diplomado.